Hola, mi nombre es Martín Rincón Rodríguez, soy alumno de la carrera de Biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y en este video te voy a explicar cómo realizar un ensayo general de geotaxis negativa para evaluar la función locomotora de Drosophila melanogaster en etapa adulta. La geotaxis negativa es una respuesta innata mediada por mecanorreceptores que consiste en moverse en dirección opuesta a la fuerza de gravedad. Esto lo podemos observar cuando colocamos moscas dentro de un tubo de ensayo tapado, y al recibir un golpe que las lleve al fondo, inmediatamente presentarán una conducta que las llevará a moverse en contra de esta fuerza de gravedad, escalando por las paredes del tubo. Esta característica ha sido adaptada experimentalmente de manera que mediante una valoración periódica de este comportamiento en un tiempo determinado, se puede medir cómo influye la exposición de un tratamiento sobre su sistema locomotor, su metabolismo o aspectos genéticos. Un componente esencial de los ensayos de geotaxis negativa es la línea de referencia. Esta actúa como una meta a alcanzar para los organismos y establece un punto de referencia común que permite comparar resultados con diferentes ensayos. La distancia estándar se ha establecido a los 10 centímetros, pero se puede ajustar según los objetivos específicos de tu ensayo. Para llevar a cabo el ensayo se necesitan los siguientes materiales. Estos son solo una referencia y se pueden adaptar de acuerdo con tus posibilidades. Sin embargo, es recomendable utilizar tubos de vidrio y cinta mágica para priorizar la visibilidad del ensayo. Un proceso importante antes de realizar el ensayo es la anestesia. Esto nos permite sincronizar las características que requieren nuestros organismos para el ensayo, como la edad o el sexo. Como primera opción está la anestesia dependiente de CO2. Esta anestesia es más agresiva, pero te permite tener un rango de tiempo mayor para su manipulación. Aquí es importante destacar que uno de los tubos de ensayo requiere tener 3 o 4 orificios pequeños en la parte inferior. Esto lo puedes lograr calentando la punta de un clavo o alfiler, pero tienen que ser de ese diámetro para impedir que se escapen las moscas. La otra opción es independiente de CO2. Esta opción interfiere de forma menos agresiva con la integridad de los organismos, pero te limita a un tiempo menor para su manipulación. Es recomendable probar ambos métodos ya que ambos son seguros, si se cumplen con los tiempos de exposición. De esta manera se podrá trabajar con el que se adapte mejor al estudio. Para llevar a cabo la anestesia dependiente de CO2, necesitamos elaborar un kit práctico, el cual conecta dos tubos de ensayo mediante una manguera. Al utilizar tapones de goma, el CO2 generado por la pastilla de Alka-Seltzer viajará únicamente por la manguera, llegando hasta el tubo donde se encuentran las moscas. De esta manera, después de un minuto, quedarán anestesiadas. Antes de llevar a cabo el proceso de anestesia, se deben transferir los organismos de los medios de cultivo a los tubos de ensayo. Esto se logra de forma fácil utilizando embudos de papel adaptados al diámetro de los recipientes que ocupes, como se muestra en esta parte del video. Una vez que las moscas se encuentran en el tubo de ensayo, procedemos a dar una serie de golpes suaves contra una superficie blanda y los colocamos en el recipiente con hielo estilo frappé, de manera que todas las moscas se encuentren expuestas lo mayor posible al frío. Mientras esperamos 5 minutos de exposición al frío, podemos ocupar el tiempo en conectar nuestro celular al microscopio digital para llevar a cabo la diferenciación por sexo. En este video se ocupó la app Cámara Fi, sin embargo la compatibilidad puede variar dependiendo del modelo del celular y del microscopio. Una vez terminado el tiempo de exposición y que se haya corroborado que no se mueva ninguna mosca, se saca con cuidado el tubo con los organismos anestesiados y se transfieren a cajas de Petri para su diferenciación por sexo. Es recomendable apoyarse de un pincel para no dañar a los organismos. Nuevamente corroboramos en la caja de Petri que no se muevan los organismos y si es así la tapamos y las colocamos enfrente del lente del microscopio. Una vez que fijemos en el celular a un organismo, dejamos el celular a un lado
y se identifican las características morfológicas que los diferencian por sexo. En el caso del macho, una pigmentación oscura, abdomen redondo y la presencia de peines sexuales en las patas delanteras son caracteres que los identifican, y en el caso de las hembras se caracterizan por un abdomen alargado y que termina en punta. Cuando se logra la identificación, con ayuda de un pincel, se transfieren a los tubos de ensayo previamente marcados para poder ocupar los organismos que se requieren posteriormente en el ensayo. Se recomienda utilizar un microscopio digital en lugar de una lupa, ya que suele ser difícil identificar estas características sin experiencia, por lo que también es recomendable practicar con organismos de prueba para dominarla. Antes de realizar propiamente el ensayo, se debe preparar el área donde lo llevaremos a cabo. Para esto necesitamos una superficie blanda y dibujar nuestra escala en una hoja blanca resaltando nuestra marca de referencia, la cual servirá como punto de meta y a su vez como un indicativo del estado locomotriz en el que se encuentran los organismos de estudio en el momento de realización del ensayo. Una vez terminada la escala, la pegamos en la pared donde se grabará el ensayo. La altura estándar del tubo de geotaxis es de 20 centímetros. Esto nos permite identificar el grado de afectación o potenciamiento del tratamiento sobre su función locomotora, así que deben de pegar los tubos de la siguiente forma. Posteriormente colocamos el tubo de geotaxis con el grupo experimental a evaluar enfrente de la hoja de escala y sobre la superficie blanda para llevar a cabo el ensayo. Antes de empezar el ensayo se recomienda ajustar el ángulo de grabación y el zoom del video, ya que esto nos permitirá observar de forma precisa el movimiento de las moscas y diferenciarlas. A continuación se muestra un video de cómo se realiza el ensayo de geotaxis, el cual es una variación del anterior, ya que aquí se muestran varios tubos pegados entre sí y la marca de referencia se marca directamente en los tubos de geotaxis, que en este caso se encuentra a los 5 centímetros. Todo esto facilita la evaluación y comparación entre grupos experimentales. En lo que respecta al análisis de resultados, es recomendable realizar una tabla para registrar los datos obtenidos tras cada ensayo, donde se coloque la fecha, el número de ensayo, los grupos experimentales y las variables esenciales de investigación, como lo son el número de moscas vivas, el promedio de las moscas que alcanza la marca de referencia establecida en 3 repeticiones mínimo y el porcentaje de actividad de ascenso, que es un proceso de normalización de los datos respecto al número de moscas vivas. Este se calcula siguiendo la fórmula que está en pantalla. Este parámetro refleja el comportamiento geotáctico general del grupo experimental, ya que el valor obtenido será proporcional al número de moscas vivas que queden dentro del grupo. Mediante esta tabla se puede construir una gráfica como esta, la cual en el eje de las X muestra los distintos tratamientos, que son nuestra variable independiente, y en el eje de las Y el porcentaje de actividad de ascenso de cada grupo, que va de 0 a 100%, el cual es nuestra variable dependiente. Esto nos permitirá observar las diferencias entre el comportamiento geotáctico de cada grupo y observar en qué grado lo afectan nuestros distintos tratamientos. Es importante también calcular la desviación estándar del promedio y la del porcentaje de actividad de ascenso para reflejar la dispersión y confiabilidad de los datos. Ya que la tabla anterior solo refleja los datos obtenidos para un solo ensayo, podemos realizar toda una base de datos completa donde llevamos todos los registros de los ensayos con su respectiva tabla y gráfica. Esto nos permitirá hacer comparaciones entre distintos ensayos, entre distintas repeticiones o inclusive evaluar cómo varía el comportamiento geotáctico entre sexos bajo una misma condición, entre otras cosas que nos sirven para profundizar en aspectos importantes de la investigación. A continuación te muestro algunos ejemplos en los que se ha aplicado este ensayo en la investigación científica.
Sánchez Díaz y colaboradores en 2015 desarrollaron una técnica de vaporización para exponer a distintas líneas genéticas de Drosophila melanogaster a nicotina, con la finalidad de identificar genes que alteran su sensibilidad. Para lograr resultados realizaron múltiples ensayos de geotaxis negativa en moscas silvestres y líneas genéticas. En concreto, utilizaron grupos de 10 moscas macho jóvenes, los cuales se expusieron a nicotina vaporizada durante 15 segundos, para posteriormente realizarles el ensayo con una línea marcada a los 2.5 centímetros cada 5 minutos. Las moscas que cruzaron la línea de referencia en 10 segundos como máximo se consideraron recuperadas. Esta gráfica refleja la sensibilidad a la nicotina de moscas silvestres. En el eje de las X se muestra el tiempo en minutos que tardaron en recuperarse después de la exposición a las distintas concentraciones de nicotina, y en el eje de las Y tenemos la fracción de moscas recuperadas normalizada a 1. Vemos que la concentración a 0 nanogramos representada por un círculo se recupera casi inmediatamente. Para 32 nanogramos apenas la mitad de las moscas se recupera a los 30 minutos, mientras que para 62.5 nanogramos esta tarda en recuperarse aún más. En el caso de los 250 nanogramos, nunca se recuperan dentro del tiempo establecido, que son 60 minutos. Otro ejemplo es el de Vargas y colaboradores en 2011, los cuales demostraron que la producción individual de las proteínas alfa-sinucleína y sinfilina 1 en Drosophila melanogaster provocan muerte prematura. Sin embargo, cuando ambas se producen ocurre el efecto contrario. Eso se representa en esta gráfica, donde en el eje de las X tenemos los días en los que realizaban el ensayo de geotaxis, en este caso cada 10 días, y en el eje de las Y el remanente de motilidad, el cual se definió como la fracción de moscas que treparon los 5 centímetros en 10 segundos en cada ensayo. En la gráfica podemos ver que la producción conjunta de ambas proteínas se mantiene cercana a los valores del control, pero cuando se producen individualmente reducen significativamente la motilidad de las moscas al aumentar su edad. Un último ejemplo es el de Piazza y colaboradores en 2009, en donde se desarrolló una plataforma mecanizada que induce su instinto nato de geotaxis negativa como mecanismo de ejercitamiento físico. Mediante esta terapia demostraron que cuando las moscas jóvenes se someten a un entrenamiento físico, muestran una reducción del deterioro de movilidad relacionado con la edad y el rendimiento cardíaco, ya en edad avanzada. Esto lo lograron sometiendo a 4 grupos de distintas líneas genéticas y un grupo control para llevar a cabo la terapia de ejercitamiento durante 24 días. Esto para comparar su rendimiento geotáctico en etapas avanzadas con moscas con sus mismas características, pero que no llevaron a cabo la terapia. Esta gráfica es de una línea que evaluaron, pero nos muestra el reflejo general que mostraron todos los grupos experimentales. En el eje de las X tenemos todos los días en los que se realizó el ensayo, y en el eje de las Y tenemos el índice de escalada. Podemos observar cómo después del cese de ejercicio, las siguientes 2 semanas, las moscas sometidas a entrenamiento, representadas con color azul, mejoran su reflejo geotáctico en comparación con las que no realizaron los ejercicios.